diciembre de 1994, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Se nos ha extraviado la esperanza de estar bien, de tener una economía en expansión y con precios estables. En un abrir y cerrar de ojos, el país entra de lleno en una nueva realidad. Abandonado por los inversionistas extranjeros, atemorizados los nacionales, con la obligación de pagar miles de millones de dólares en créditos de corto plazo, el país descubre estupefacto que los lobos de la insolvencia aúllan en la puerta. En enero se lanza un primer programa para enfrentar la emergencia, pero el acuerdo es barrido por la velocidad de los acontecimientos. La nave hace agua y aprisa. Es indispensable entonces encontrar apoyo de la comunidad financiera internacional. Está en juego, además de México, todo el concepto de mercados emergentes, es decir, los países que se han abierto al comercio, que han desregulado sus economías y que se han globalizado a través de la privatización. Se decía que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía. La nueva realidad de fin de siglo demuestra que cuando México se resfría, Estados Unidos también. El Congreso en Washington se desentiende del asunto en forma hostil. Dentro de la historia mexicana, su pueblo ha sufrido una gran cantidad de crisis económicas, y para entrar en contexto, dentro de los sucesos del año 94, tenemos que observar las inestabilidades monetarias anteriores. Puede decirse que desde el tiempo de la Revolución Mexicana, el país ha estado en constantes apuros económicos. Esto puede notarse de la crisis en el año 82. Ocasionó una gran devaluación en el peso mexicano. La crisis de 1982 fue de las más grandes que ha tenido México en su historia. Ocasionó una devaluación en el peso mexicano. La crisis de 1982 fue de las más grandes que ha tenido México en su historia, en el sexenio de José López Portillo. En 6 años, el país quedó con el valor de la moneda nacional por los suelos, con el precio del barril del petróleo a tan solo $4 cuando se vendía en 36, con una deuda externa de $51,788.5 millones, que en la devaluación del peso en comparación con el dólar quedó en $34,000 millones, y teniendo que pedirle un préstamo a Wall Street para pagar los intereses que estos mismos cobraban, haciéndose conocedor de manera masiva el dicho de «debo, no niego, pago, no tengo», viendo las consecuencias de estos actos en el futuro. Esta es la gran deuda externa que hasta el momento seguimos pagando. El país estaba en la ruina, las bancas se nacionalizaron, haciendo aún más costosa la recuperación económica. En el siguiente sexenio, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado levantó y sacó del hoyo en el que se encontraba el país con sus ideas neoliberalistas, trayendo al país las ideas de una nación con libre comercio, globalización, apertura, liberalización, privatización, entre otros elementos, trayendo la idea de un nuevo modelo económico para México, dejando una nación relativamente estable desde el ámbito económico. Para el año de 1988, Carlos Salinas de Gortari sube a la presidencia, y un año después de asumir el cargo, implementa los tesobonos. Los tesobonos eran títulos de crédito negociables denominados en moneda extranjera y pagaderos en moneda nacional, emitidos por el Banco de México y a cargo del gobierno federal. Estos se compraban en los bancos y los fondos se iban directamente a las reservas del gobierno. Cualquier persona, tanto ciudadanos mexicanos como extranjeros, podían invertir en tesobonos. El 28 de junio de 1989 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue autorizado a emitir tesobonos. En febrero de 1996 se amortizó el saldo total de las emisiones en circulación. Los tesobonos fueron comprados por la ciudadanía y extranjeros como manera de inversión, ya que estos obtenían ganancias de los intereses que el gobierno pagaba. De igual manera, siguiendo la línea cronológica, el 17 de diciembre de 1992 se firmó el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que era un pacto entre México, Estados Unidos y Canadá.
A partir de la firma del Telecán, los tres países comenzarán a trabajar conjuntamente para incrementar su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos, de manera internacional con la exportación e importación de bienes y servicios. Juntos representarán el 28% del PIB mundial y el 16% del comercio internacional. Aunque las negociaciones se hicieron en 1992, el tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este pacto se visualizaba internacionalmente como una gran oportunidad para México de superarse, otorgar empleos para la población, poder exportar mercancías hechas en el país y obtener mercancías a precios razonables, entre más beneficios. Inversionistas extranjeros apostaban a la alza en la economía del país latinoamericano. Al crear el primer documento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas Telecán, Estados Unidos declaraba, y cito, «Queremos una relación comercial balanceada, reducir el déficit, un comercio justo y un comercio donde los tres países puedan ganar». Expertos de los tres países calculaban que el TLC beneficiaría a México con 600,000 nuevos empleos. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, donde se generaría también, a corto plazo, más de 170,000 puestos de trabajo. Todos le apostaban al Telecán, pero el mismo día de la apertura del tratado, el 1 de enero, hubo un levantamiento en la zona sur del país. El EZLN, o mejor conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantó en armas, tomando a la fuerza la ciudad turística de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas y las poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Oxcuc, Huixtán, Chalam, Sinojovel y San Andrés Larráizar. Esta noticia impactó al país. La Declaración de la Selva Lacandona fue el primer documento público del EZLN. En esta se invoca el artículo 39 de la Constitución y se declaraba la guerra al Ejército Federal, señalando como el pilar básico de la dictadura monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal que hoy detenga a su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. La declaración exponía también las demandas del grupo que consistían en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Esta noticia fue la primera plana en los periódicos, protagonizó todos los canales de noticias. Toda la sociedad se desconcertó ante lo sucedido, el país entraba en guerrilla. No obstante, en el mismo año, el día 23 de marzo, el candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, es asesinado en la ciudad de Tijuana, dejando a México internacionalmente como un país en crisis, con fracciones, inseguro, sin confiabilidad. En cuanto las noticias se dieron a conocer en los noticieros y periódicos, los inversionistas se retiraron del país. México no era un lugar seguro ni confiable, tanto para la población nacional e internacional como para su dinero. Quizás la inestabilidad de los enormes golpes financieros también ha llevado a generar un miedo muy grande, que hace que las autoridades financieras consideren que hay que tomar políticas defensivas. Y los grandes bancos comerciales extranjeros, sobre todo, también tienen una política excesivamente cautelosa, por lo cual, desde el año 94 hasta la época, ha ido bajando el crédito bancario, sobre todo en el sector de pequeñas y medianas empresas. También, en total, ha bajado el crédito al sector productivo. Y para variar, los ingresos del gobierno estaban cayendo. La banca nacional se quedaba sin crédito. Las obras públicas y el derroche que el presidente Carlos Salinas de Gortari hacía eran exorbitantes. Todos los inversionistas de tesobonos decidieron venderlos y cobrar las ganancias antes de perder el dinero. Mientras la moneda internacional se situaba en una escala muy baja con relación internacional, el cambio del peso era de 3,000 por cada dólar. Se tenía que depreciar, pero la idea que tuvo el gobierno fue otra. Se le quitaron 3 ceros a esta, quedando así a solo 3 pesos por dólar. Ahora bien, tras estas bajas del valor de la moneda, las cuentas bancarias sufrieron cambios. Las cantidades monetarias se vieron afectadas.
Personas que tenían millones en sus cuentas de banco tan solo tenían miles. Los intereses se vieron afectados. Las tasas se elevaron. La economía estaba casi inerte. La población no se encontraba con un buen nivel económico. La crisis afectó demasiado a la clase media y media baja, ya que fueron las personas que no podían pagar los intereses en los bancos. De igual manera, estos idearon una estrategia para hacer posible la forma de pago de los usuarios, poniendo en práctica el anatocismo. Veremos este punto de manera detallada, ya que fue una de las mayores problemáticas de la crisis. El anatocismo se vincula con el interés. Más concretamente, se trata de un modo de vengamiento del interés y su anexión o incorporación al capital, con capacidad de generar nuevos intereses sobre la suma. El anatocismo consiste en el cobro de los intereses sobre intereses vencidos. Cuando a un usuario no paga los intereses ni el capital, se le hace una deuda mayor, cobrándose el porcentaje como el establecido en porcentaje de intereses por el préstamo. Esta práctica está prohibida en el Código Civil Federal, en el artículo 2397, y cito: las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. El decir que los intereses se capitalicen refiere a que estos forman a ser parte del capital o préstamo, formando intereses nuevos como si estos no se tuviesen. Y la razón de que sea ilegal en el Código Civil Federal es porque este tipo de transacciones se harían por medio de un particular y una institución bancaria. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Carta de San José de Costa Rica, considera la usura como un atentado contra la dignidad humana y declara prohibir la explotación del hombre por el hombre. Así, de tal forma, detener los intereses que estaban establecidos legales para toda la nación, se convirtieron en intereses de miles o millones en el caso de la antigua moneda. Muchos de los usuarios de bancos no pudieron pagar estas cantidades, por los que se les llegó a proceder legalmente contra ellos. Y en los casos contrarios, para algunos usuarios fueron de ayuda, como se da el ejemplo de un usuario de un banco que depositó 400,000 pesos en 1987, cuando el interés estaba al 91.35% y la moneda tenía 3 ceros más, y no volvió a tocar esa cuenta. A finales de los años 90, el cliente demandó al banco por el pago de su depósito, más intereses, y un juzgado lo condenó a pagar 270,000 millones de pesos. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de esta época. Sin embargo, el banco promovió una demanda en contra y la Suprema Corte resolvió que la tasa debía ser fijada por el Banco de México y sí debía pagar la capitalización de intereses, a lo que se conoció como anatocismo inverso. Después de muchos meses de deliberación, en 1998 se resolvió finalmente que era legal la práctica del anatocismo, pero conociéndose como capitalización de intereses. Esta hace que los intereses vencidos pasen a formar parte del préstamo del capital. De esta forma, el pago se debe hacer por medio de convenio entre ambas partes. Esto establecido en el sistema bancario por el propio Banco de México, con fundamento en las leyes reguladoras de la banca y de esta manera, por igual, existiendo una jurisprudencia para el tema, con el número 5231, donde se comentan los puntos anteriores, como el de apertura de crédito adicional para el pago de intereses causados, donde no se descubre el establecimiento ilícito de intereses sobre interés. Apertura de crédito adicional para el pago de intereses causados, donde no se encubre el establecimiento ilícito de intereses sobre intereses. Apertura de crédito adicional para el pago de intereses causados, donde por sí sola no constituye simulación. Apertura de crédito adicional para el pago de intereses causados. Su aprovechamiento no implica la existencia de falsedad ideológica o sugestiva, entre más conceptos por observar.